Bendiciones con todos hermanos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a analizar 2 de Pedro 1:1. Voy a usar este artículo, la mejor traducción de la Biblia al español, para poder leer sobre lo que nos habla sobre 2 de Pedro 1:1. La pregunta que se hace aquí ¿es Jesucristo nuestro Dios y Salvador? La versión de la Biblia llamada Reina Valera, revisión de 1960, vierte así 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí vemos en la Reina Valera, se nos está hablando de una sola persona, ¿no? Se nos dice que Jesucristo es Dios y Salvador. Entonces muchos cuando leen este versículo dicen, aquí se está afirmando que Jesucristo es Dios, porque dice por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces esta versión hace entender que Dios y Salvador es la misma persona, o sea, Jesucristo. Ahora, como podrán notar, arriba se lee acerca de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, identificando a Dios con Jesucristo. La mayoría de las versiones de la Biblia en español traducen de una manera similar. No es extraño, pues quienes la usan citen 2 de Pedro 1:1 para probar que la Biblia llama a Dios a Jesucristo. Sin embargo, existen otras reconocidas y eruditas versiones de la Biblia que ofrecen una traducción bastante diferente de este versículo, ya sea en el texto principal o en las notas. Vamos a ver unos ejemplos, pero primero, antes de ir a los ejemplos, veamos cómo lo traduce. Dice Dios y Salvador Jesucristo. Después de la palabra y está la palabra Salvador, pero vamos a ver cómo lo traduce otras versiones. La Nueva Biblia Española dice Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, el Mesías, a los que han obtenido una fe tan inapreciable como la nuestra, gracias a la justicia de nuestro Dios y de Jesús, el Mesías Salvador. Entonces tenemos que acá se hace una distinción entre Dios y de Jesús. Es decir, que se está hablando aquí de dos personas, no como la Reina Valera, que lo une y hace ver que es uno solo, pero acá lo separa y pone después de la palabra y la preposición de, para que se haga una distinción de Dios y de Jesús. En el Nuevo Testamento, traducción de José María Valverde del año 1966, dice Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, con la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Entonces tenemos otra vez la palabra de él, que hace una distinción entre Dios y Jesucristo. Amor y lealtad. El Nuevo Testamento traducido al castellano por el franciscano Manuel Míguez, Madrid, 1971. Dice, Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, saluda a quienes cupo en suerte una fe valiosa, lo mismo que la nuestra, por justicia del Dios nuestro y de Jesucristo Salvador. Entonces tenemos otra vez que se hace la palabra, que se pone la palabra, la preposición de, para hacer una distinción de Dios y de Jesucristo, que no es la misma persona. En el Nuevo Testamento, traducido por Pablo Beso, del año 1981, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los quienes tocó fe igualmente preciosa como a nosotros, en la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Otra vez encontramos la palabra de él, que distingue de Dios y de Jesucristo. En la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, revisión de 1987, dice Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Otra vez encontramos la palabra de él, que hace una separación entre Dios y Jesucristo. En el Nuevo Testamento, traducción de Senen Vidal, del año 2015, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que recibieron una fe igual de preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Entonces encontramos otra vez la palabra de él, que hace una separación entre Dios y Jesucristo. En la Biblia de Jerusalén, del año 1988, dice, en una nota al pie, ofrece la siguiente traducción alternativa a 2 de Pedro 1:1. O sea, esta Biblia dice que 2 de Pedro 1:1 también se puede leer de esta manera, de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. En la Biblia traducción interconfesional del año 2008,
incluye la siguiente nota a 2 de Pedro 1:1. A ver, vamos a ver qué dice. Dice, nuestro Dios y Salvador. Dice, la disposición del texto griego admitiría también traducir, es decir, se puede traducir 2 de Pedro 1:1 de esta manera también, de nuestro Dios y de Jesucristo el Salvador. Entonces dice, una edición bilingüe del Nuevo Testamento publicado en 1953 por la Sociedad Bíblica Americana con el texto de la revisada estándar versión y de la versión latinoamericana una revisión por Gonzalo Báez Camargo de la versión hispanoamericana, ofrece en sus notas una traducción de 2 de Pedro 1:1 que distingue a Dios de Jesucristo. Veamos qué dice. Acá tenemos esta Biblia y en su nota de pie dice en la nota B, o de nuestro Dios y el Salvador, de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo. También se puede leer, dice, en español, o de nuestro Dios y el Salvador Jesucristo. O sea, hace una separación. No, hace una separación. Entonces, podemos apreciar que en las traducciones de 2 de Pedro 1:1 mencionadas arriba, se distingue con claridad a Dios de Jesucristo, ya sea en el texto principal o en las notas. Por lo tanto, no se puede usar este pasaje de 2 de Pedro 1:1 para probar que la Biblia enseña que Jesucristo sea Dios. Y eso teniendo en cuenta que casi todas estas versiones han sido producidas por traductores y editoriales que pertenecen a confesiones religiosas que creen en el dogma de la Trinidad. Ante una diferencia tan grande de significado, cabría hacerse la pregunta, ¿cuál es la mejor traducción al español de 2 de Pedro 1:1? Entonces vamos a ver, hermanos, el otro artículo, que es la segunda parte, ¿no? Dice, en la entrada anterior vimos que en griego bíblico, bueno, ahora vamos a ver esto, hermanos, dice, ahora vamos a ver. Esta tendencia gramatical no es ni mucho menos una norma general ni rígida, sino que el contexto el que va a indicar el tipo de unión que existe entre los nombres unidos por Kai y que, bueno, ahorita eso vamos a ver después. Dice, también veremos cómo la Reina Valera interpreta de diferentes maneras esta tendencia gramatical, dependiendo de los intereses teológicos de sus traductores o revisores. Esta precisión es extensible a otras muchas versiones de la Biblia. Es decir, muchas veces las versiones, hermanos, tienen influencias teológicas y a veces ponen, ¿no?, a su manera, o sea, ponen la escritura a su manera de pensar. Vamos a ver. Para empezar, examinemos cómo la Reina Valera del 60 interpreta esta tendencia gramatical en 2 de Pedro 1:1, comparándola con una traducción interlineal. Acá tenemos el texto griego, ¿no? Y vamos a ver cómo lo traduce el texto griego, la traducción interlineal. Dice del, y dice tou, del. Al ser un artículo en caso genitivo, en este contexto se le añade la preposición de para que lea del. Entonces, hermanos, tenemos que esta palabra tou se le añade la preposición del Dios, de nosotros. Dice, al ser un pronombre personal en genitivo, en este contexto se le añade la preposición de. Entonces ahí estamos viendo que dice tou, se tiene que agregar la palabra del. Por eso se lee del Dios, de nosotros, y acá tenemos la palabra sóteros, Salvador Jesucristo. En la Reina Valera dice de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Como se puede observar, los traductores y revisores de la Reina Valera de 1960 entendieron que en este versículo, al haber dos sustantivos, Zeus, Dios, ¿no?, y Sóteros, Salvador, unidos por Kai y con un solo artículo, tou, delante de la palabra Dios, Pablo estaba tratando como idénticos a Dios con Jesucristo. Por eso tradujeron al español como si Dios y Jesucristo fueran el mismo.
Es interesante notar que no existe la preposición de en el texto griego. La Reina Valera la incluye porque la palabra griega que se traduce Dios se encuentra en caso genitivo. Sin embargo, no se incluye esa preposición delante de la palabra Salvador, aunque el vocablo griego del que se traduce Sóteros también se halla en caso genitivo. Es una elección de traducción que hacen los traductores y revisores de la Reina Valera 60 según su interpretación del texto. Entonces, como ellos dicen, no, que ahí Jesús es Dios, entonces lo dejan así, Dios y Salvador Jesucristo, para que piensen que Jesucristo es Dios. No, es de acuerdo a su elección teológica, a una interpretación del texto. Ahora, analicemos cómo vierte la Reina Valera 60 el texto griego de 2 de Pedro 1:2, es decir, el versículo siguiente. Texto griego, tenemos texto griego y la traducción interlineal. Entonces dice del Dios, acá tenemos la parte la versión interlineal del Dios y Jesús el Señor de nosotros. Vamos a ver cómo lo traduce, de Dios y de nuestro Señor Jesús Entonces ahí vemos que ahí agrega la palabra de, no, la preposición de, ahí sí lo agrega la preposición de. Se da la misma tendencia gramatical en este versículo que en el anterior, o sea, en 2 de Pedro 1:1, es decir, encontramos dos sustantivos, Zeus y Jesús, dos sustantivos unidos por kai, con un solo artículo. Si se aplicara consecuentemente la misma interpretación de esta tendencia gramatical que en el caso anterior, se debería entender que también aquí Dios y el Señor Jesús son idénticos y traducir de manera que Dios y nuestro Señor Jesús fueran el mismo. Sin embargo, notamos que no es así. Se ha cambiado la pauta de traducción y ahora Reina Valera 60 añade una preposición de a la frase nuestro Señor Jesús para indicar que nos estamos refiriendo a dos personas diferentes. Entonces vemos que la Reina Valera en hermanos, en 2 de Pedro 1:1 no pone la preposición de después de la palabra y. Dice de nuestro Dios y Salvador Jesús. No pone la palabra de. Pero aquí en el versículo 2 sí pone la palabra de después de la palabra y, como vemos ahí, hermano. Acá tenemos dos sujetos. Por ejemplo, acá tenemos, miren, hermanos, miren esto, qué casualidad que no lo ponen. Acá tenemos dos sujetos. Aquí tenemos nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Miren, hermano, nuestro Dios, que es un sujeto, tenemos la palabra y, luego tenemos la palabra Salvador Jesús. Tenemos dos sujetos unidos por la palabra y. Pero en este versículo no pone la palabra de, la preposición de. Ahora vamos a ver si acá aparecen los dos sujetos también. Dice, de Dios, acá tenemos un sujeto, la palabra y. Acá tenemos el segundo sujeto, Señor Jesús, que es el segundo sujeto. Pero acá sí le pone la palabra de. Pero en el otro no pone la palabra de. En el otro no le pone. ¿Y por qué no le pone, hermano? Porque quiere que la gente entienda que acá está hablando de que Jesús es Dios y Salvador, hermano. Eso es por conveniencia teológica. Entonces, acá, 2 de Pedro 1:1 y 2 de Pedro 1:2 es la misma estructura gramatical, pero en el 2 sí lo pone y en el versículo 1 no lo pone. Entonces estamos viendo que algo está pasando ahí. ¿No? ¿Por qué se ha variado la norma de traducción entre estos dos versículos? La respuesta es sencilla. Los traductores y revisores de la Reina Valera han vertido este versículo según su propia interpretación del texto bíblico, aunque sea de una manera gramaticalmente inconsistente. No es la única ocasión en la que la Reina Valera 60 y muchas otras versiones toman estas decisiones de traducción nada consecuentes. Veamos un par de ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos. Acá tenemos, miren, hermanos, acá tenemos en la Reina Valera 60, acá tenemos, este es el versículo 2 de Tesalonicenses 1:12, 2 de Tesalonicenses 1:12. Acá tenemos un sujeto que es nuestro Dios, la palabra y después de la palabra y agrega la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos dos sujetos, como hemos visto en el caso anterior. Tenemos nuestro Dios, que es un sujeto, la palabra y luego tenemos la palabra Señor Jesucristo, y acá sí le pone la palabra de él.
pero en 2 de Pedro 1:1, donde es la misma estructura gramatical, no lo pone. Entonces tenemos otro caso. Acá tenemos un sujeto, Dios, luego tenemos la palabra y, luego tenemos el otro sujeto, Señor Jesucristo, pero acá sí lo agrega la palabra del. Miren, acá sí lo agrega, pero en 2 de Pedro 1:1 no lo agrega, hermanos. Entonces vemos que es la misma estructura gramatical, pero en 2 de Pedro 1:1 no lo pone. Entonces, hermanos, dice este artículo, este ejemplo es también muy interesante. Tengamos en cuenta que la Reina Valera está traduciendo el texto Receptus aquí. Observamos dos sustantivos unidos por kai, seos, que es Dios, y curios, Señor. Solo hay un artículo ante la palabra Dios. Sin embargo, la Reina Valera no sigue el criterio de traducción que aplicó en 2 de Pedro 1:1, sino que distingue con claridad a Dios del Señor Jesucristo. O sea, en este caso, ¿no? En 1 Timoteo 5:21, sino que distingue con claridad a Dios, incluso inserta la palabra de él delante del Señor Jesucristo. Como escribí arriba, esto es una práctica normal y lícita, cuando el contexto lo requiere, como es el caso aquí. Lo curioso, hermanos, es que no haya traducido el artículo delante de ángeles escogidos, sino que lo ha sustituido por una preposición de y un adjetivo posesivo plural, sus. Cuando dice acá, ¿no? Cuando dice, y del Señor Jesús y de sus ángeles escogidos, ¿no? Entonces tenemos que acá, cuando dice este artículo, tenemos la palabra tou. Cuando es los, pone la palabra de sus ángeles escogidos. En fin, lo que queremos resaltar aquí es que la Reina Valera 60 no es consecuente en su manera de interpretar el significado que transmite el que dos o más sustantivos vayan unidos por kai y tengan solo un artículo. Una vez se entiende que estos son idénticos y otras veces que son distintos, dependiendo de la conveniencia de sus traductores o revisores, y así lo hacen también muchas otras versiones. Se confirma el comentario del gramático del griego bíblico Mark Serwick que vimos en la entrada anterior. La unidad del artículo parece en ocasiones suponer y sugerir la divinidad de Cristo. Eso es lo que dice el gramático, ¿no? La unidad del artículo parece en ocasiones suponer y sugerir la divinidad de Cristo, ¿no? Como ejemplo en Efesios 5:5, cuando dice, o esperando la manifestación de la gloria. En Tito 2:13 también cuando dice, ¿no? La manifestación de la gloria del gran Dios y del Salvador Jesucristo. También en 2 de Pedro 1:1, en 2 de Pedro 1:11, en 2:20, 3:18, digo parece sugerir, dice el gramático, digo parece sugerir la divinidad, pues en realidad no la prueba, ya que para explicar la unidad del artículo basta en la mente del autor cualquier conexión de los conceptos. Entonces, para saber de qué manera pueden estar conectados los conceptos en la mente del autor para usar un solo artículo para varios nombres, veamos otro ejemplo bíblico. Acá tenemos enviarlos, este es Hechos 15:21, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Acá encontramos que en el texto griego aparece la palabra to, pero en la Reina Valera no pone el artículo el, como lo pone en el interlineal español, ¿no? Y dice solamente en la Reina Valera enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Como vemos, hay dos nombres unidos por kai. Acá tenemos dos nombres, que es Pablo y Bernabé, ¿no? Entonces, acá dice, como vemos, hay dos nombres unidos por kai, Pablo y Bernabé, y solo uno de ellos lleva artículo tou, ¿no? Literalmente el Pablo. Sin embargo, la Reina Valera no considera que este hecho indique que para Lucas, el autor de Hechos, Pablo y Bernabé fueran idénticos, el mismo ser. Claro que son diferentes. La realidad es que en el griego bíblico se puede usar solo un artículo cuando varios sustantivos estaban unidos por kai y relacionados de igual manera en la mente del autor. En el caso de Hechos 15:22, Pablo y Bernabé formaban una pareja de misioneros cristianos, sirviendo juntos. Esa era su conexión en la mente del autor. Al traducir se debe tener en cuenta el contexto.
para ofrecer el más fiel significado de la frase griega en el lenguaje del receptor. Pero ni mucho menos se puede usar esta tendencia gramatical para traducir de manera que se dé a entender que Dios y Jesucristo son el mismo. Eso es ir más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6 dice, es traducir parcial y tendenciosamente. Es revelador constatar cómo hay quienes se han inventado supuestas reglas gramaticales, como Granville Sharp Cowell, para tratar de hacer decir a la Biblia que Jesús es el Dios soberano, doctrina que las Santas Escrituras no enseñan. Si desean más información sobre la mejor traducción, bueno, ese es otro tema. Entonces dice otras versiones como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, ¿no? Como la traducción del Nuevo Mundo, el Nuevo Testamento de Pablo Besson, etc. Varias versiones ofrece una traducción de 2 de Pedro 1:1 académicamente correcta y consecuente con el uso característico del artículo griego que hemos estudiado en esta entrada. Entonces, hermanos, la palabra correcta, el texto correcto, ¿cómo se debe traducir? 2 de Pedro 1:1 es como lo dice el Nuevo Testamento, traducción de Pablo Besson. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los quienes tocó fiel, igualmente preciosa, cuando dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los quienes tocó fe igualmente preciosa como a nosotros, en la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Vemos ahí la palabra de él, que lo separa de Dios y Jesucristo. En la traducción del Nuevo Mundo también encontramos por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Entonces, eso es todo, hermanos. O sea, esa es la mejor traducción. 2 de Pedro 1:1 debe traducirse como una separación, una distinción entre Dios y Jesucristo. Entonces, 2 de Pedro 1:1 no enseña que Jesucristo es Dios. En ninguna manera, hermanos, en ninguna manera. Que Dios los bendiga mucho.